Hola a todos, mi nombre es Oscar Bustos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los problemas morales en la recompra de acciones. Vamos a analizar la recompra de acciones desde una perspectiva de la ética de los negocios. El día de hoy vamos a ver cómo funciona el mercado accionario a grandes rasgos, cuál es el problema e impacto en la recompra de acciones y finalmente cuál es la solución al problema moral en la compra de acciones desde los diferentes puntos de vista de ética de la justicia. Comencemos por lo básico. Una empresa en general tiene activos como dinero en efectivo, inventarios y propiedades, lo cual equivale también a las deudas que ha tenido esa empresa para adquirir esos bienes y adicionalmente la propiedad de cada uno de los accionistas sobre la compañía. La suma de estas dos da el total de activos. Entonces, veamos para qué los inversionistas compran acciones, cuál es su beneficio. Cada vez que un inversionista compra una acción de una compañía, en realidad lo que está haciendo es comprar parte de la participación de esa compañía. Lo que quiere decir que si esta compañía tiene grandes ganancias, el inversionista también va a verse beneficiado por esas ganancias. También va a poder ser, va a poder tener parte de la toma de decisiones de la empresa dependiendo del número de acciones que tenga. Si es un accionista mayoritario, puede tomar decisiones como poner el presidente de una empresa o tomar decisiones muy fuertes sobre la compañía. Pero en general los inversionistas ganan dinero de dos formas con las acciones. La primera es a través de los dividendos. Cada vez que la empresa reporta sus ganancias a fin de año, esas ganancias se van a ver redistribuidas dependiendo del número de acciones. Se les va a pagar las ganancias que tuvieron. O por otro lado, si la acción ellos la compraron a un precio y ahora en el mercado accionario están dispuestas a comprársela a un mejor precio, entonces el inversionista verá pues retornado su inversión en esa acción con la subida del precio de tal. Entonces, ¿por qué las compañías tratan de recomprar sus acciones? Usualmente son los inversionistas externos que compran acciones y no la misma compañía. Una de las razones es que ellos quieren conservar o aumentar su participación, su poder de decisión en las juntas directivas. Otra justificación de por qué quisieran comprar acciones es para incrementar el valor de la acción. Dado que las están comprando del mercado, como hay menos acciones ahora disponibles en el mercado, por ley de oferta y demanda, la acción va a subir. Y finalmente, en algunos casos, la recompra de acciones hace parecer financieramente a la empresa más sólida. Bueno, pero ¿por qué es un problema? ¿Qué implicaciones tiene y por qué es un dilema ético? Resulta que las ganancias en promedio de todas las compañías se distribuyen de la siguiente forma. El 55% en promedio se va a recompra de acciones para hacer inflar el precio de la acción. El 39% va como premio como ganancia para los inversionistas y solo el 6% va al resto de inversiones, que son inversiones en investigación y desarrollo, incremento en los salarios de los empleados y el crecimiento de la empresa, inversiones como aumentar las formas productivas, todo lo que ayude a crecer a la empresa, solo el 6% es invertido
Entonces comenzamos a ver que es un problema de una visión cortoplacista de los CEO, de los presidentes de las empresas. ¿Qué efectos colaterales, aparte de eso, tiene la recompra de acciones? Fíjense en esta gráfica, podemos ver que desde 1965 hasta la actualidad, el salario promedio de un presidente de una compañía es 271 veces el del trabajador promedio. Es decir, que en estos años la desigualdad ha aumentado enormemente dentro de las compañías con referencia al salario del presidente de la compañía. Aparte de eso, ha habido políticas públicas para hacer recorte de o mayor, sí, recorte de impuestos hacia estas empresas para digamos, con la mira, con la finalidad de que estas empresas generen más empleo. Pero fíjense que el dinero no se está yendo hacia donde debería ser, hacia crear más dinero o generar mejores condiciones laborales, sino simplemente hacia inflar el precio de la acción, y esto crea un déficit financiero, un déficit fiscal, porque digamos estos recortes en impuestos, que estos impuestos se podrían invertir en otros temas sociales, pues van básicamente para las arcas de las compañías más grandes. Y básicamente la mayor parte de la gente no se ve beneficiada de el incremento en el precio de las acciones. Fíjense en esta gráfica, en Estados Unidos ha disminuido incluso el porcentaje de la gente que tiene o que es propietaria de acciones. Es decir, que el incremento de la acción no repercute en el global de la sociedad, sino en un porcentaje pequeño. Entonces la pregunta es, ¿debe el Estado regular la recompra de acciones? Y vamos a analizarlo desde el punto de vista de la justicia distributiva. Si lo analizamos desde el principio libertario, de cada quien debe poder hacer lo que quiera con lo que posee, siempre y cuando no afecte el derecho que tienen los demás de hacerlo, si nos basamos en ese principio, básicamente el Estado no debería hacer nada. El Estado no debería regular la compra de acciones, dado que esas recompra pues hace parte de las ganancias de la empresa, y pues las ganancias de la empresa son de la empresa y de los accionistas. Por tanto, ellos verán qué deberían hacer con su dinero, lo que les plazca. Desde el punto de vista libertario, ese es el postulado. Viene el principio utilitarista. Debe hacerse lo que maximiza la suma total de la felicidad de toda la población. Y resulta que el tema de la felicidad es muy complicado de medir, muy complicado de medir, pero hay estudios que indican que, por ejemplo, en Estados Unidos, las familias que tienen ingresos de más de $75,000 incrementan marginalmente la felicidad a medida que suben sus ingresos. Pero las familias muy pobres, con muy poco que incremente su nivel de ingresos, incrementa muchísimo la felicidad. Incluso desde el principio utilitarista, debe regularse el uso de la recompra de acciones a través de impuestos. La felicidad de los ultra ricos no aumenta con más dinero. Finalmente, desde el principio de equidad, en donde se postula que solo se permitirán las desigualdades sociales y económicas que sirvan para mejorar la situación de los miembros menos favorecidos, desde ese punto de vista podemos ver la siguiente gráfica. En general, en Estados Unidos, o sea, estamos hablando que en el resto del mundo es mucho peor. En Estados Unidos, el promedio de ingresos o la mediana es de $60,000, así como veamos en la gráfica que antes de los $75,000 la gente no tiene un nivel de satisfacción muy bueno. Entonces, desde este punto de vista,
la teoría de equidad debe proponer que se deben generar regulaciones que protejan y mejoren las condiciones de los salarios de las personas que ganen menos de $75,000 antes de hacer recompra de acciones. O sea, está bien, no debería impedirse la recompra de acciones, pero debería que cuando se vaya a hacer esa recompra de acciones se tenga en cuenta a la gente que gana menos de $75,000 en su compañía y se haga una redistribución de esas ganancias más equitativas. Ese es el análisis que yo les quiero presentar. Muchas gracias.